Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Esto es Comedia con Nemo y hoy te voy a explicar lo que es el slapstick. Así que no te vayas hasta acá, que entra la intro y te lo cuento. Bueno, el slapstick es un subgénero de la comedia donde los comediantes sufren toda especie de accidentes físicos, caídas, tropezones, persecuciones, humillaciones, etcétera, etcétera. El origen de la palabra, si la dividimos, slap es bofetada, stick es palo. Y se dice que en la antigüedad los payasos le pegaban a unas lonas para notificarle al público que tenía que aplaudir. Por eso viene la palabra slapstick. Pero también es un instrumento de percusión que consta de una varista de madera con dos bisagritas que al moverla replica el sonido de un látigo. Entonces cuando los comediantes la hacían sonar, simulaban los golpes, entonces parecía que los golpes sonaban y se daban duro, pero en realidad hacían sonar este instrumento. Vamos ahora a tener un poco de historia. Claro que sí. El origen de la comedia. Bueno, podemos remontarnos al siglo en la Edad Media. Ya en la Edad Media surge lo que es el origen del slapstick, donde ya la gente se empezaba a reír con el dolor ajeno. Luego en el siglo XVI, con el renacentismo, bueno, ya un poco se empezó a popularizar lo que era la comedia física en los teatros de Italia. Luego en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, lo podíamos ver más que nada con el teatro burlesque y el teatro de vodevil. El teatro de vodevil es como un varieté. Sí, varieté son diferentes números de diferentes disciplinas en un mismo espectáculo. Entonces en un mismo espectáculo había canto, baile y también ya había un número de acrobacia, ¿sí? De comedia física, donde la gente se reía de este tipo de cosas. Y esto ya era muy popular a finales del siglo XIX. Y ya en 1895 surgió el primer gag de la historia con los hermanos Lumière, que lo llevaron a la televisión, hicieron un cortometraje. Se podría decir que fue el origen del slapstick en el cine. Pero también podemos nombrar a tres personas muy importantes, entre ellas Mark Sennett, Harold Lloyd y Chaplin, que de alguna manera llevaron y popularizaron el slapstick de manera masiva a todas las audiencias, ¿sí? Con sus películas que ya conocemos todos del cine mudo. Te voy a pedir entonces por favor que te suscribas al canal, así yo sé, y también me escribas sobre qué temas te gustaría saber de comedia. Entonces escríbemelo en los comentarios, así yo hago un hermoso video como este explicando los temas que más te interesen de comedia, porque hay un montón de temas que puedo hablar sobre comedia. Así que escríbelo ahí, dale me gusta y también comparte este video a las personas que quizás les pueda llegar a interesar. Bueno, y ahora también para terminar te voy a decir las características del slapstick, ¿sí? Entonces empecemos. Primero es que este tipo de comedia genera tensión en el espectador. ¿Por qué? Por la naturaleza que tienen los argumentos, ¿sí? De persecuciones, caídas. En una persecución uno siempre está atento a ver lo que ocurre, por así decirlo. Luego los argumentos son cortos y sencillos. Esto es justamente porque se trataba de la comedia del cine mudo, entonces la gente tenía que entenderlo sin leer y solamente mirando. Por eso se acostumbró a hacer este tipo de formato sencillo y corto. Luego, siempre nos reímos del dolor ajeno. O sea, en este tipo de comedia siempre hay dolor ajeno y se aplica la teoría de la superioridad, donde nos reímos del otro. Humor visual, claro, humor visual porque el cine era mudo hasta finales de la década del 30, 1930. Luego ahí el slapstick siguió, pero incorporando ya gags verbales y chistes verbales. Muchachos, todo está arreglado. Ustedes harán el escocés y yo la distribución. Repartiremos el dinero a mitades. Déjenmelo todo a mí. Ganaremos millones con eso. Bien, el éxito es nuestro. Luego se hacían primeros planos. ¿Por qué? Porque era la única manera de notificarle al público, de comentar por el público las emociones del comediante, ¿sí? Las emociones exageradas del comediante. Entonces era una linda manera de resaltarlas haciéndole primer plano al comediante. Luego tenemos que resaltar las habilidades físicas que tenían los comediantes para hacer todo este tipo de proezas y acciones, porque recuerden que no había dobles,
y esto más que nada todo lo hacían los comediantes. Entonces realmente se requería una gran destreza para hacer comedia física en aquella época. Entonces, si pudiéramos resumir qué factores hicieron de esta comedia un éxito, bueno, se podría decir primero la exageración de situaciones cotidianas que tenían un timing, ¿sí? Un timing es un ritmo donde yo pasaba y donde los elementos también se repetían continuamente, haciendo que la comedia de este tipo, de subgénero, este tipo de comedia, slapstick, tuviera mucho éxito. Así que nada más, mira qué rápido que fue el video de hoy. Lo que te voy a pedir es por favor que mires el próximo video, que voy a hacer una lista detallada de todos los comediantes del siglo XX del slapstick que contribuyeron de alguna u otra manera a mantener y reavivar el fuego del slapstick en la comedia. Nada más hasta aquí, te mando un beso grande y nos vemos. ¡Chao, chao!